El día de hoy vamos a iniciar. El primer punto es que usted tiene que saber que existen varios procedimientos de renta de quinta. No es el cálculo que siempre vemos, no es, siempre es el mismo. Va a depender. No es lo mismo un trabajador que percibe ingresos de forma fija o variable, o aquel trabajador que ingresa en cualquier periodo del año. No es lo mismo que el que ingresa en enero, que el que ingresa en marzo, en abril, en mayo. Y hoy ya cerrando 2025, tiene que hacer su liquidación de renta de quinta para determinar su renta, digamos, su retención correcta. En diciembre, digamos así, la última opción que usted tiene para efectuar, hacer un ajuste correctamente en la renta de quinta. Entonces, tenemos que saber ¿cuántos procedimientos existen para el cálculo de renta de quinta categoría? En esencia son cuatro procedimientos. Estos cuatro procedimientos que establece, que le voy a detallar uno por uno y le voy a plasmar la norma legal que permita identificar estos procedimientos. En primer lugar, las retenciones de renta de quinta siempre lo ubicamos en el artículo 40 para efecto del cálculo. En este artículo 40, cuando usted quiere efectuar las retenciones, tiene que ubicarse en este artículo 40 del reglamento del impuesto a la red. En este artículo 40 nos va a detallar una relación, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento que usted tiene que realizar para efecto del cálculo? Claro que nosotros vamos a desarrollar en Excel todo este procedimiento. Entonces, este artículo 44 que nos indica para efecto de la retención abarca desde el inciso A hasta el inciso F. En ese sentido, yo tengo que saber, primero identificar todos los conceptos que los trabajadores perciben que están afectos a quinta y luego separarlos. ¿Por qué? Porque en el primer procedimiento del artículo 40, yo le voy a llamar, son términos internos, son denominaciones que yo le voy a indicar. Vamos a hablar a aquellos trabajadores que perciben ingresos ordinarios. Todo aquel trabajador que recibe ingresos ordinarios, vamos a realizar nuestro primer procedimiento, que es el procedimiento general, que es el común, que es lo que la mayoría conocemos, en el cual te dice suma los ingresos, resta las CTUITs, luego aplica las tasas progresiva acumulativa y luego vas a efectuar las retenciones mes a mes. ¿De qué ingresos ordinarios? De aquel trabajador que tiene sueldos fijos, ¿sí? De aquel trabajador que tiene una asignación familiar como ingresos fijos. Pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores, Rufino, que en el mes tiene otros ingresos distintos a estos? ¿Será el mismo procedimiento? No es el mismo procedimiento, es otro procedimiento. A ese procedimiento yo le llamo el procedimiento especial. El procedimiento especial. ¿Por qué le llamo procedimiento especial? Porque son ingresos extraordinarios que tiene otro procedimiento. Entonces aquí vamos a denominar a aquellos trabajadores que reciben sus ingresos de forma, ingresos extraordinarios. Cada uno de ellos tiene diferente forma de cálculo y los voy a plasmar. Ingresos extraordinarios. ¿Qué tipo de ingreso extraordinario te refieres, Rufín? Aquel trabajador, por ejemplo, que recibe participación en las utilidades. Participación en las utilidades. Ese es un ingreso extraordinario, no es común. Solo percibe una vez en el año. ¿Qué otros ingresos también se percibe? Lo que muchos siempre se confunden, la bonificación extraordinaria. Rufino, esa bonificación extraordinaria que percibe en julio y en diciembre, sí. Es decir, que esos ingresos que el trabajador percibe no es lo mismo, no es el mismo procedimiento, no. De repente, su trabajador, por ejemplo, en el mes de diciembre,
recibe un bono extraordinario. Bueno, aquí también será un bono extraordinario o algunos reciben sumas graciosas, sumas graciosas. Entonces, vamos nosotros primero a identificar cuál es el procedimiento que vamos a aplicar. Pero también existe otro grupo de trabajadores que tienen como ingresos variables. ¿De quién estamos hablando? De los comisionistas. No va a estar aquí, tampoco aquí, pero tiene ingresos variables. Sus ingresos son distintos todos los meses. En un mes puede ganar 4.000, en otro mes puede ganar 10.000, en otro mes puede ganar solamente 1.500, 1.200. Su monto son variables. Entonces, cuando son variables, estamos hablando de los, vale redundar, ingresos variables y tiene otro procedimiento. Cada uno con su normativa que les voy a explicar. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Principalmente de los comisionistas, de los comisionistas. Quiero decir que para efecto del cálculo de quinta categoría, ¿sí? Vamos a identificar primero cuáles son los procedimientos. Sí, Jorge Eduardo, la suma graciosa está en afecto a renta de quinta. La suma graciosa está afecto a renta de quinta, ¿ya? Pero también hay otro grupo de trabajadores y que principalmente ocurre en el mes de noviembre, en el mes de diciembre y en enero. ¿Por qué? Y justo vamos a hablar del primer punto. Es de aquellos trabajadores que cesan. ¿Qué pasa cuando aquellos trabajadores que cesan? ¿Qué significa cesar? Renunciaron, los despidieron, no renovaron contratos. ¿Qué pasa con ese grupo de trabajadores? ¿Tiene otro procedimiento? Sí, tiene otro procedimiento. Yo cada uno de ellos, yo le voy a mostrar la base legal de uno de ellos y luego vamos a aplicar procedimiento por procedimiento, uno a uno, para efecto cómo es que se calcula para este grupo, para este otro grupo, para este otro grupo y finalmente para este otro grupo. ¿Sí? Entonces, me voy a centrar aquí. Me voy a centrar aquí. Primero, para aquellos que cesan. ¿Qué significa cesar? Significa para aquellos que ya no se renovó contrato, vuelvo a indicar, o aquellos que fueron despedidos o renunciaron. Entonces aquí a lo que yo le llamo la liquidación de renta de quinta por cese. La liquidación de renta de quinta por cese. ¿Por qué? Porque estos trabajadores, cuando cesan, le van a pagar vacaciones. Las vacaciones. Las vacaciones truncas. ¿Correcto? Le van a pagar su gratificación trunca. Entonces, vemos que los trabajadores van a percibir ingresos de forma fija, de forma extraordinaria, de forma variable o producto de una liquidación. Entonces, para cada uno de ellos existe un procedimiento. De este primer procedimiento lo vamos a encontrar en el artículo 40 del reglamento del impuesto a la renta, en el artículo 40. Aquí me va a indicar cómo es que yo debo calcular la retención de quinta categoría. Y lo plasmo acá. Aquí está. Y te dice, para aquellos ingresos o remuneración ordinaria, aquí, te va a indicar cuál es el procedimiento, que yo lo voy a explicar a través de un esquema. Luego te va a indicar siguiente paso. En resumida cuenta, lo que te dice, primero vamos a proyectar todos tus ingresos. Segundo, vas a restar las 7 UITs y estas 7 UITs hay un cambio normativo para el 2026. Al resultado vas a aplicar las tasas progresivas acumulativas y finalmente la forma de efectuar tus retenciones
se van a determinar de acuerdo al mes en que vas a calcular la renta de quinta. Este es el primer grupo, del cual la mayoría conoce. La mayoría puede tener una plantilla, puede tener una macro, la mayoría tenemos, pero son pocos que tienen estos, menos este. Es bien difícil que tengan una macro, una plantilla de estos casos, porque estos casos son variables y hay que determinarle a través de un papel de trabajo especial. Yo sí tengo, luego les mostraré. Y finalmente este. Entonces, les acabo de mostrar que para aquellos trabajadores que tienen un sueldo fijo y se proyectan, vamos a aplicar lo que es el inciso A, inciso del inciso A al D. Es lo que establece. Para aquellos ingresos extraordinarios existe otro procedimiento que también está en este artículo y es el inciso E. Acá te dice, cuando usted tenga montos, ¿sí? Distintos, montos distintos a esa remuneración y gratificaciones, es decir, distintos a las gratificaciones, distintos a los sueldos, aquí se incluye la gratificación de julio y diciembre, ¿ok? Pero aquel que tengas distinto a esto, vas a aplicar otro procedimiento y eso va a estar establecido en el inciso E del artículo 40, que te va a indicar cómo vas a calcular. Si usted lee este inciso E del artículo 40, nos va a marear, no vamos a entender sin antes haber aprendido cómo funciona el procedimiento especial. Porque mire usted qué dice, en los meses en que se ponga a disposición del trabajador cualquier monto distinto a la remuneración y gratificaciones, tales, te pone ejemplos, participación a los trabajadores en las utilidades, reintegro por servicio, gratificaciones, bonificaciones, te dice que el empleador, usted como empresa, va a calcular de la siguiente manera, es decir, hay un procedimiento que te va a indicar cómo es que tienes que calcular y te va a indicar, primero aprende lo que te dijo la LD, etcétera. Y no vamos a entender. Entonces a eso yo le llamo un procedimiento especial de aquellos ingresos extraordinarios, en la cual, en, en resumen, lo que vamos a hacer dentro ya del esquema a través de casos prácticos, cómo calcular cuando un trabajador percibió utilidades, cuando un trabajador percibió un bono, cuando un trabajador percibió una suma graciosa, un mutuo descenso, porque también el mutuo descenso está afecto a renta de quinta. ¿Ok? En cambio, tenemos otro grupo. A este otro grupo, el procedimiento para determinar la retención de trabajadores que perciban ingresos variables lo vamos a encontrar en el artículo 41 del reglamento. Son casos especiales. ¿Cómo determinar cuando los montos sean variables? También existe otro procedimiento. ¿Cómo es que tienes que hacer? ¿Cómo es que tienes que determinar? Artículo 41 del reglamento del impuesto a la renta. Y finalmente, en este otro grupo, aquellos que cesan. Mire usted, voy a leer tal cual establece la norma del reglamento del impuesto a la renta. Cuando en el curso de un ejercicio gravable, en cualquier mes del año, se da por terminado el contrato, es decir, ha renunciado, ha cesado o simplemente, como le digo, no renovaron un contrato, el vínculo laboral. El empleador determinará, es decir, hay un procedimiento con carácter de ajuste final a retenciones correspondiente al mes que tenga lugar este hecho. Sumando, y acá te voy a explicar cómo es que tienes que determinar, ¿sí? Esta retención de quinta categoría cuando los trabajadores han cesado. Esto primero a manera general, ¿ok? Primero tenemos que identificar, señores,
¿Cuántos procedimientos existen? Si yo pregunto en este momento en sala, de acuerdo a estos pequeños minutos que he explicado, ¿cuántos procedimientos estoy mostrando para calcular nuestra renta de quinta? ¿Cuántos procedimientos pueden visualizar en mi pantalla? 4 procedimientos. 4 procedimientos. ¿Cuántos de ustedes conocen cómo calculo la renta de quinta de manera correcta para ellos? O más aún, les voy a poner lo siguiente, ¿ya? Voy a poner lo siguiente. Voy a poner esta primera pregunta, ¿ya? Voy a colocar esta primera pregunta para saber qué tanto conocemos de renta de quinta. Si no, aquí vamos a aprender más. Cada vez que ingresa un trabajador, antes de realizar nuestro cálculo, ¿qué documentos usted debe pedirle al trabajador? ¿Qué documentos, para efecto de calcular su renta de quinta, debe requerir o debe exigir al trabajador? DNI, a ver, voy anotando. DNI, boletas, boletas, certificado de retenciones, su renta de quinta del empleador. Miren, miren, voy a copiar y pegar la norma. Y en función a lo que dice la norma, vamos a ver qué información debemos pedir, ¿ok? Y sobre todo, en qué plazo hay que pedirle, ¿ok? Veamos, artículo 44. Voy a copiar y pegar tal cual. Copio y pego la parte normativa y voy a pegar aquí, ¿ya? Voy a pegar aquí y usted me va a ayudar con lo que señala la norma. Aquí. Preste atención. Preste atención. Preste atención al texto normativo. El texto normativo me dice, los trabajadores que perciban remuneraciones consideradas de quinta categoría quedan obligados a presentar a su empleador y este, es decir, el empleador, a exigirle una declaración jurada en los que conste los créditos a que tienen derecho de acuerdo a las siguientes normas. En función a esto, a este texto normativo del reglamento del impuesto de la renta, ¿qué me está diciendo? Que el trabajador debe entregar una declaración jurada, ¿correcto? Y usted como empleador debe exigirle al trabajador. Quiere decir que si ingresa un trabajador en cualquier mes del año, usted tiene que pedirle o exigirle esta declaración jurada. Ahora pregunto en sala, ¿cuántos de ustedes saben en qué consiste esta declaración jurada? Y segundo, ¿cuántos de ustedes cumplen con la obligación de exigir a los trabajadores la declaración jurada? Porque es un texto normativo, es obligación. Acá no es que si quiere o no quiere, acá es obligatorio que usted como empresa le exija a sus trabajadores una declaración jurada. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿O cuántos de ustedes desconocen? ¿Quiénes solicitan a sus trabajadores la declaración jurada? Le apuesto que la mayoría desconozco, la mayoría desconocen. Perfecto, Dori dice sí, yo solicito. Alfonso dice yo desconocía. Maribel dice yo no pido, desconocía. Si se da cuenta, miren, en estos pequeños minutos, en clase de modelo, hemos aprendido que existen 4 procedimientos, de los cuales
uno a uno se va a explicar a detalle cómo es que funciona para efecto del cálculo. Siguiente, cada vez que ingresa un trabajador, yo debo exigirle que me entregue una declaración jurada. Pero no solo la declaración jurada, porque usted también dice, Rufino, imagínate que el trabajador acaba de ingresar primero de diciembre de 2025 o cualquier mes del año, en enero, en febrero, en marzo, en abril, etcétera. Pregunta, ya muy bien. Según el texto normativo, debemos solicitar o debemos exigir al trabajador una declaración jurada. La pregunta es, ¿y en qué plazo debe entregar el trabajador? ¿En qué plazo? ¿Al día siguiente? ¿Desde el día en que firma contrato? ¿En 5 días? ¿En 10 días? La misma norma también te dice, y miren, voy a colocar texto normativo. Los trabajadores, voy a pintar de color verde, que se encuentren prestando servicios al inicio de enero 2026, por ejemplo, o 2025, presentarán dentro de los 15 días. Pero ¿qué pasa con aquellos que ingresan nuevos? Ah, entonces usted tiene un plazo, aquellos que ingresen después de enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, 15 días. Entonces les pregunto, ¿cuál es el plazo para solicitar a los trabajadores la declaración jurada? ¿Cuál es el plazo? Pilar dice, y si nunca entrega, aquí viene también, la norma también tiene una respuesta para eso. ¿Cuántos? 15 días. 15 días. Son 15 días desde la fecha que ingresa. ¿Qué tipo de declaración? Les voy a mostrar la del 2025, ¿ya? Un ratito les voy a mostrar. En un ratito le voy a mostrar una declaración. Por ejemplo, para el 2025, les muestro en pantalla una declaración. Esta, en amparo a lo que acabamos de ver, de acuerdo al artículo 44 del impuesto a la renta, que acabamos de ver que nos dice del inciso A y el inciso B, tenemos obligación de tener una declaración jurada, de exigir al trabajador la declaración jurada. ¿En qué consiste esa declaración jurada? Por ejemplo, 2025. Rufino, para 2026, lo mismo. En cualquier mes del año, el trabajador debe entregar esta declaración jurada y usted está obligado a exigirle a su trabajador declaración jurada. Y la pregunta es, ¿y por qué es obligatorio pedir la declaración jurada? ¿Por qué es obligatorio? No, no, estimado Luis, una cosa es el certificado de retención, que ya no es obligatorio, Luis Segovia. Es el certificado, antes era obligación de las empresas entregar a los trabajadores un certificado de retenciones. Hoy ya no. Hoy es el propio trabajador, desde su propia clave sol, solicitar la constancia de retención y entregar a su empleador. ¿Ok? Entonces, preguntas aquí. Hasta este primer, hasta este primer 2 minutos que hemos desarrollado en esta clase modelo, sabemos que existen 4 procedimientos. Le voy a explicar cada uno de ellos, que acá hay un esquema, cómo determinarlo, incluso una plantilla de cómo calcularlo para lo que se viene de 2026. Hasta aquí, claro, ese formato tampoco porque era una barrera. No, esta declaración jurada, existen varias declaraciones juradas. La declaración jurada es un tema obligatorio. Hay otro tipo de declaración que es la propia zona arroja este anexo. Este. Esta es otra declaración jurada, ¿ya?
Este es un formato de SUNAT donde usted tiene que en diciembre, elaborar los cálculos para verificar si su empleador efectuó correctamente la retención o no. Si no ocurre esto, puede que la hayan retenido de menos o puede que hayan retenido de más al cierre del año. Entonces una dice, usted en los meses de enero del 2026, en los meses de febrero 2026, puede usted presentar este tipo de declaración jurada a su empleador y a través de la PLAME va a regularizar. Esto es lo que le explico, lo puede usted realizar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, vamos a ver un ejemplo de un procedimiento. El de aquí. Vamos a ver un ejemplo. Ya sabemos que esto va a aplicar solamente para aquellos que tengan sueldos fijos, eh, incluyendo la gratificación en julio y diciembre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente en el procedimiento? En el procedimiento elaboramos, decimos, de acuerdo al artículo 40, vamos a proyectar nuestros ingresos. Pero antes de proyectar, ahorita que estamos en diciembre, a mí me interesa, Rufino, calcular correctamente la quinta categoría. Entonces, para ello, yo les voy a explicar. Vamos a hacer lo siguiente. En este procedimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que identificar de enero a diciembre, ¿ya? Ojo, voy a hacer retención de diciembre 2025 y luego lo que se viene lo nuevo, 2026. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. De enero a diciembre. Lo que tenemos que hacer es identificar. Ok, vamos a identificar. Voy a colocar algunos ejemplos. Sueldos, unos conceptos. Sueldos, horas extras, subsidios, porque va a encontrar que hay trabajadores de repente han recibido subsidios. Subsidios, o hay otros trabajadores que han recibido comisiones. O movilidad. Tenemos varios conceptos. 2025. Entonces, vamos a hacer sueldos. Estos son los conceptos que he agregado para este ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Imaginemos que tiene sueldo 3.000 soles hasta diciembre. Hasta diciembre. Entonces, voy a colocar primero para hacer un pequeño análisis. Sueldos, horas extras, no siempre percibía, 150, 200 soles, 260 por aquí, 300, 150. Subsidio, por acá recibió un subsidio. Estuvo en descanso médico y todo el mes tuvo un subsidio, por ejemplo. Recibió 2.500 soles de subsidio. Comisiones, 300, 200, 400, 600. Movilidad, le dan 100 soles mensuales. Movilidad. Entonces, usted ya en diciembre, usted ya no va a proyectar nada. Usted simplemente va a hacer la sumatoria de los ingresos y lo primero es, ¿cuáles son los ingresos afectos a quinta? De estos. ¿Cuáles son los ingresos afectos a quinta? Sueldos, uno. ¿Qué más? Horas extras, también. El subsidio. El subsidio. Ah, ok, aquí no. Aquí va. Buena observación. Listo, allí. Porque se entiende que no está laborando.
¿no? O puede que haya elaborado solo 15 días y los otros 15 días de subsidio. Pregunto, ¿el subsidio recibido es base de cálculo de quinta categoría? No. Las comisiones, sí. La movilidad, la movilidad, sí. Entonces usted dice, no depende, la movilidad está en afectos quinta. Ah, ok, Dori dice también depende. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esta movilidad, Rufino, ya es condición de trabajo? ¿Suma o no suma? Si la movilidad es condición de trabajo, ¿suma o no suma? No suma, entonces movilidad voy a colocar de libre disposición. Pero Rufino, hay otro tipo de movilidad donde nosotros damos a los trabajadores todo el año. ¿Cuál tipo de movilidad? Voy a colocar acá una movilidad, condición de trabajo. Y la otra tipo de movilidad, por ejemplo, ¿ya? Movilidad supeditada a la asistencia. Supeditada a la asistencia. Ah, ok, gracias. Borramos aquí y ya está. Gracias. Listo. Tenemos movilidad de libre disposición, movilidad de condición de trabajo, movilidad supeditada a la existencia. Ahora quiero saber cuáles son los ingresos afectos a quinta categoría. ¿Cuáles son los ingresos afectos a quinta categoría? Voy a identificar y voy a sumar. Ojo que voy a hacer la retención de diciembre de 2025. Sueldo, 1, horas extras, 2, comisiones, 3. ¿Qué más? ¿Qué más? Una cosa es la movilidad de libre disposición, la condición de trabajo, por ejemplo, ese trabajador, imaginemos que este trabajador es del área de cobranza y para que pueda cobrar, para que pueda cumplir su función, la empresa le tiene que otorgar la movilidad, si no, no le otorga. Entonces, la movilidad de libre disposición se suma. La movilidad supeditada a la asistencia, aquella movilidad que le entregan para que usted vaya de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Vamos a colocar, no sé, 80 soles para poder diferenciarlo, ¿ya? Esta movilidad, ¿está afecto a renta de quinta? Sí, está afecto a renta de quinta. Entonces, vamos a hacer sueldos, horas extras, comisiones, movilidad de libre disposición y la movilidad supeditada a la asistencia. Aquí son todos los ingresos que usted haya percibido. Mire, es como que voy a elaborar esta declaración jurada anual, ¿ya? Y me dice, ¿cuáles son las rentas de quinta categoría? ¿Cuáles son las rentas percibidas de quinta categoría? En nuestro ejemplo, ¿cuánto sería? Solo 37.772, ¿ok? 37.700, perdón, 37.720. Ya identifiqué todos los ingresos afectos a quinta. ¿Por qué no incluye, estimado Néstor? Porque la movilidad condición de trabajo es un concepto no afecto a quinta categoría. ¿Ya? No afecto a quinta. Y si tiene ingresos de otra empresa, interesante. Pero también ese es otro caso especial, Nancy. Cuando el trabajador tiene ingresos de otra empresa, allí usted tiene que saber que cuando elabora, este es otro tipo de declaración jurada, ¿ya? Esto es para aquellos trabajadores, por ejemplo, que tengan
más de dos empleadores o dos a más empleadores. Entonces, usted tiene que elaborar o tiene que exigirlo. Si gusta, le entrega al trabajador y le dice, trabajador, me vas a llenar esta declaración jurada porque la ley me exige que usted presente una declaración jurada. Ahora, tiene que preguntar al trabajador, trabajador, ¿en cuántos planillas se encuentra? ¿En una? En dos. Si es en dos, si es único empleador, será este formato, donde el trabajador indica, yo, Rufino Velázquez, con DNI, domicilio y tal, declaro que, que no percibo otro tipo de renta, solamente con usted durante este año 2025-26. Por lo tanto, solicito que efectúe las retenciones. Muy bien. Pero ¿qué pasa si Rufino está en otra empresa? Entonces, tengo que evaluar empresa A, empresa B. Empresa A tengo un sueldo de 5.000, empresa B tengo un sueldo de 3.000 soles. ¿Debo entregar la declaración jurada a ambas? Sí. A la de mayor sueldo, debo comunicar que tengo otra empresa donde tengo ingresos. ¿Y qué pasa, Rufino, si la otra empresa que tiene el sueldo de 3.000 soles ahora subió a 4.000 soles? ¿Tengo que nuevamente presentar una declaración jurada? Sí, tiene que actualizarla y tiene un plazo de 10 días para comunicar al empleador donde va a efectuar las retenciones. ¿Por qué? Porque cuando va a efectuar el cálculo de la renta de quinta, si no hay una comunicación, es altamente probable que va a efectuar de forma incorrecta la quinta categoría. Este es un modelo. Este es otro modelo para aquellos, para su empleador donde tiene menor ingreso. En el ejemplo, tengo un empleador de 3.000 soles como sueldo, tengo otro empleador de 5.000. Para lo de 5.000 es el de aquí. Para el de 3.000 es el de aquí, porque le voy a indicar, estimado empleador, yo, Rufino Velázquez, identificado con DNI, domicilio en tal lugar, en aplicación a lo que establece el artículo 44 del reglamento del impuesto a la renta, solicito que no se me efectúe la retención. ¿Por qué? Porque yo ya comuniqué a mi otro empleador que no efectúe la retención. Y acá te presento el cargo de lo que he presentado en mi declaración jurada. Hay que presentar el cargo. ¿Sí? Entonces, tenemos varios modelitos y formatos para el inicio de una relación laboral, la cual la ley me dice, hay que presentar una declaración jurada. Con esta información más la constancia de retenciones, ¿sí? Yo ya puedo realizar correctamente mis retenciones a través de los procedimientos. Cualquiera de estos procedimientos voy a necesitar esa información. Claro está que estamos hablando de nuevos trabajadores y sabemos que en la planilla siempre hay nuevos trabajadores. En enero, en febrero, en marzo, en abril, etc. Luego ya viene el cómo calcular. Yo le estaba colocando un ejemplito para el mes de diciembre. El mes de diciembre su labor es sume, por favor, todos los ingresos afectos a quinta. Todos. ¿Dónde puedo encontrar los conceptos afectos a quinta, Rafael? Ayúdame. En el artículo 34 de la ley del impuesto a la renta vas a encontrar todos los conceptos afectos. Y aunque no creas, te vas a encontrar con sorpresas. Sorpresas que de repente dirás, ¿por qué en el artículo 34 del impuesto a la renta indica que los gastos de representación están afectos a quinta? ¿Quiere verlo? Mire, artículo 34, vamos a ver, de la ley. Ley, artículo 34. Aquí está. Todos los conceptos afectos a renta de quinta. Entre ellos está lo que hemos visto hace unos minutos, el sueldo, ¿sí?
las bonificaciones, las comisiones, las gratificaciones, etcétera. Y los gastos de representación. Esto es una sorpresa para muchos. Y alguien por lógica dirá, a ver, ¿cómo, Rufino, vamos a calcular renta de quinta por un gasto de representación? Si es un dinero que a mí me entregan por ser jefe de ventas, para yo reunirme con un potencial cliente y pueda cubrir yo esos gastos. ¿Cómo es que la norma me va a pedir que ese gasto de representación sea renta de quinta? Dice, no, alto, alto, alto. Tampoco lo entiendas así. Siempre hay que analizar ley y reglamento. El reglamento me aclara un poquito más y me dice, ¿quieres saber sobre los gastos de representación? ¿Sí? Si yo le doy un dinero para que vaya con un potencial cliente, se entiende que usted me va a elaborar una liquidación donde me indique, sustente todos los gastos. Si usted no me entrega los gastos, es decir, no hay ningún documento de por medio, no hay ningún comprobante, para la norma se dice se acaba de quedar con el dinero y por lo tanto de renta de quinta. De eso se trata, ¿sí? Entonces, repito, nuestra labor es identificar todos los conceptos a efectos de renta de quinta. Luego, va a deducir las 7 UITs. Para el año 2025 sabemos que la UIT 2025 5.350 y para el 2026 entiendo que la mayoría ya debe saber. ¿Cuántos es la UIT para el año 2026, señores? 5.500. 5.500. ¿Ok? 5.500. Entonces, yo les tengo aquí un un procedimiento del primero, el de aquí. ¿Cómo calculo la renta de quinta de este grupo? ¿Cómo calculo la renta de este otro grupo? ¿Cómo calculo la renta de quinta de este otro grupo? Y más aún, en otras empresas me dice Rufino, tengo trabajadores que le pago en dólares. ¿Cómo calculo la renta de quinta? Si le pago en dólares. A ellos les damos algunos 5.000, otros 10.000 dólares. Alfonso dice, si sube la UIT, ¿también debe subir los sueldos? No, no, la UIT es un tema que, bueno, ya en clase le explicaré un poquito más de detalles, como entre comillas, como que tenemos una situación estable y el país, entre comillas, tiene una buena producción y por lo tanto ha subido la UIT. Es un análisis macroeconómico que se realiza para determinar lo que hoy conocemos. Néstor, sí, mira, Néstor, te plasmo tal cual establece la norma, ¿ya? Artículo 20 del reglamento. Artículo 20 del reglamento, estimado Néstor y todos. ¿Qué establece el reglamento respecto a lo que les acabo de comentar de los gastos de representación? Artículo 20. ¿Qué dice? Aquí, de plan, dice, constituye renta de quinta categoría. Las asignaciones por concepto de gasto de representación se otorgan directamente al servidor. No incluye los reembolsos de gastos que consten comprobantes de pago respectivo. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que los gastos de representación que estén sustentados con comprobantes no están afectos a renta quinta. Por esa razón, en su plame va a encontrar un concepto que se denomina gasto de representación de libre disposición. De libre disposición. Entonces, la norma te está diciendo, si te dieron dinero, susténtalo. Si te dan dinero y no lo sustentas, eso va a ser un ingreso a efecto quinta. Otro concepto, que en diciembre reciben la mayoría de trabajadores, por no decir el gran porcentaje en nuestro país. ¿Cuántos de ustedes reciben canasta en el año 2025? Diciembre, perdón. Diciembre. Las canastas,
los vales, recibimos canastas. ¿El valor de la canasta está afecto a quinta? Sí. El valor de la canasta está afecto a quinta. Acá coloco canasta en Navidad. Entonces, la canasta de Navidad pregunta, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿Como ingresos ordinarios? ¿Como ingresos extraordinarios? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Aquí lo vamos a ubicar, ¿correcto? La canasta. Es decir, que la canasta va a estar aquí, en los otros ingresos de forma extraordinaria. ¿Cómo determinamos el cálculo para esto? Voy a terminar de explicar este procedimiento rapidito, ¿sí? Para dar pase a José. Ya obviamente en clase voy a desarrollar uno por uno los procedimientos y más aún, lo que me dicen, pero Rufino, espérame algo. Hay trabajadores que no reciben gratis porque están en una microempresa, pero tienen sueldo de 5.000, 6.000 soles. ¿Cómo calculo la quinta? La plantilla que les traigo para este 2026 está incluida esta. Simplemente usted va a llenar datos, estos datos mes a mes, y mi plantilla lo que va a hacer es decirle cuánto le debe retener en el mes. Este está en proceso. Hay una plantilla, digamos, sí, pero aún no como una macro. Aún no, pero está en proceso. Así que voy a explicar rapidito que el tiempo me gana el procedimiento, ¿ok? No, eso solamente para aquellos que se inscriban en el curso se les otorga. Miren que, como les digo, ¿no? En clase modelo, las clases que estamos en Educa, en una hora, de forma gratuita, usted ya aprendió varias cositas. Ya aprendió que existen varios procedimientos. Ya aprendió que es obligatorio pedir una declaración jurada. ¿Estamos aprendiendo? Sí, estamos aprendiendo. Más aún, siempre viene problemitas por cruce de información de SUNAT. SUNAT te dice, el cálculo que usted ha hecho no coincide con lo que está en el sistema. Así que, por favor, proceda a rectificar y pague las multas que corresponden. ¿Por qué? Felizmente hoy en día, cuando usted ingresa al trabajador, automáticamente aparece un mensajito que este está laborando en otra empresa. Porque si no, el trabajador ni dice nada. ¿Sí? Recursos humanos, pero quien elabora la quinta, si bien hay que explicarle bien a recursos humanos cómo es que tiene que calcular. Entonces, le explico rapidito. Si alguien tiene un sueldo de 5.000 al año, ¿cuántos sueldos tiene? 5.000 por 12, ¿verdad? Al año 12 sueldos más dos gratificaciones, rapidito, más 12, dos gratificaciones en el año, 10.000 soles, 70.000. Hoy la UIT es 5.550. ¿Cuánto es la UIT? ¿Me ayuda, por favor? UIT 2026, 5.500, ¿correcto? 5.500. Entonces, digo, ok, menos 70.000, menos 7 UITs, 38.000, 31.000. Estos 31.000 son los que van a tributar, ¿sí? ¿En qué escala se encuentra? 5.500 se encuentra en la escala, en el tramo uno. Quiere decir que si yo tengo una renta neta hasta 27.000, yo tributo solamente 8%. El primer límite fueron 27, pero Rufino acá dice 31, entonces pasas el siguiente límite. La sumatoria de los dos están los 31.500. La primera escala paga 8%, la segunda escala paga 14%. Entonces, mi impuesto a la renta anual proyectado es 2.760. ¿Quieres saber cuánto es su renta anual de este? Es 2.760. Rufino, pero aquí falta las bonificaciones extraordinarias. Eso aplica, como les expliqué, aquí en otro procedimiento.
en el mes de diciembre y en el mes de julio, allí va a influenciar o ahí va a incidir para el procedimiento de renta de quinta. ¿Sí? Hay muchas cositas que aprender. Sí. Hay un material bueno, plantillas que se te va a otorgar. Sí. Yo voy a dar base a José que les comente. Ya he hablado muchas cositas de renta de quinta. Voy a, José.